Buenas tardes, bienvenidos una vez más. Y la alegría de empezar, de veros otra vez aquí, que espero que hayáis pasado un verano estupendo y que vengáis con muchas ganas de retomar nuestros martes y todas las actividades que la asociación os va a ir ofreciendo de aquí en adelante. Solamente quería daros la bienvenida a este ciclo sobre coleccionismo que ha coordinado Pascual Clemente y ha coordinado Pedro José Martínez Plaza. Muchísimas gracias a los dos. Pascual está aquí presente y Pedro vendrá la semana que viene. Hay un cambio en el programa. Bueno, pues siempre surgen problemas de tipo personal en este caso y lo hemos solucionado de esa manera. Pedro José Martínez Plaza está previsto para el 19 de noviembre y será el conferenciante de la semana próxima, y Vanessa de Cruz Medina dará la conferencia el día 19 de noviembre. Lo anunciaremos de todas maneras, pero no. Ya no le resto tiempo a la presentación de Sergio, nuestro conferenciante. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes y bienvenidos. Como ha dicho Llanos, empezamos hoy casi, diría yo, el curso escolar de las conferencias de los martes y bueno, la verdad es que este título de coleccionismo pues está en la base de muchos de las colecciones, ¿no? De los museos españoles y fuera de España, pues desde el Museo del Prado, donde procede la imagen del tarjetón al Lázaro Galdiano, etcétera. Entonces es un ciclo bastante completo, pero en realidad yo no os voy a hablar de eso porque para eso van a venir todos los conferenciantes, sino a presentar brevemente a Sergio Ramiro Ramírez. Él es investigador contratado en el Departamento de Historia del Arte y Patrimonio del Instituto de Historia en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y es una persona muy joven pero tiene una formación muy extensa y ha tenido estancias en universidades como la Complutense de Madrid, donde ha estado de profesor, la Autónoma de Madrid, ahora mismo está en el Consejo y no sabemos dónde acabará, pero tiene un periplo muy amplio y eso da un poco idea de su valía, ¿no? como investigador. Tiene una línea de investigación muy interesante en torno al patronazgo artístico de los funcionarios reales, en la nobleza, en la monarquía hispánica. Él trabaja en temas del siglo XVI, sobre todo hizo una tesis doctoral dedicada a este tema, que es un poco casi, yo creo que parecido, ¿no?, de lo que nos va a hablar hoy, porque su tesis se llama Patronazgo y usos artísticos en la corte de Carlos V. Francisco de los Cobos y Molina, que como sabréis, Francisco de los Cobos era el secretario de Carlos V, una persona procedente de Úbeda, de la provincia de Jaén, de la misma provincia de la que viene Sergio, y una persona que atesoró mucho poder y junto con el poder atesoró colecciones artísticas. Gracias a sus investigaciones sobre Francisco de los Cobos, también publicó en el año 2021 un libro titulado Francisco de los Cobos y las artes en la corte de Carlos V, pero además de esta línea, que es una línea prioritaria de investigación para él, también las relaciones artísticas entre artistas y mecenas y patronos entre España, Centro Europa, Italia. Y, bueno, además de esas líneas tiene otra que a mí también me parece muy bonita, que tiene que ver con las mujeres, la historia del arte, la percepción de las mujeres, porque él es de estos investigadores que afortunadamente, tenemos que decir que ya están, que hacen preguntas a la historia sobre el papel de las mujeres, porque hasta ahora parecía que las mujeres, como sabéis, éramos bastante invisibles, y Sergio trabaja en ello, en la participación de ellas en la cultura, como patronas, como mecenas y también como personas que decidieron en su momento, ¿no?, que se compraba, que no se compraba o que se hacía con el arte. Entonces esa mirada es muy interesante y a mí me parece que está muy bien, que eso es la savia nueva, ¿no?, de la investigación histórica. Hablábamos antes que durante una época había pocos investigadores de historia del arte de época moderna, de estos siglos, quizá porque se estudiaba la historia del arte de una manera muy mecánica. Este es el estilo, esta es la pincelada y tal, y es verdad que cualquier objeto, cualquier bien, se le pueden hacer muchas preguntas y se puede ver de muchas maneras. Entonces es un gusto para todos que se esté cambiando la visión sobre también cómo estudiar la historia del arte.
Él además dirige como investigador principal un proyecto que se titula o que se llama Intermediarios y Agentes Culturales en la Monarquía Hispánica, 1548-1560, un proyecto de investigación del Ministerio. Y bueno, pues es miembro del Consejo de Redacción de la revista Archivo Español de Arte, secretario de la Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres, etcétera, etcétera. Bueno, tiene un currículum amplio, es verdad, bastante amplio y bastante interesante, pero creo que hoy nos va a hablar de un tema que conoce muy bien y que nos vamos a disfrutar, y además yo creo que nos va a sorprender con algunas de las cosas. Así que ya te cedo la palabra y bienvenido a Albacete y muchas gracias. Muchísimas gracias, Blanca. Pues quiero comenzar, por supuesto, agradeciendo al museo, también a la Asociación de Amigos del Museo de Albacete, a Pascual también y a Pedro Martínez Plaza, que hay... Bueno, la invitación no se escucha. Bueno, como decía, estoy muy agradecido de poder estar hoy aquí, al museo, a la Asociación de Amigos del Museo y digamos, a los coordinadores también del ciclo. Comentaba antes que es la primera vez que estoy en la ciudad y la verdad que no he podido tener una acogida más calurosa que esta que me estáis brindando, y por supuesto muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy aquí. Muchísimas gracias también por la generosa presentación. Yo cuando pues se me propuso hablar en este ciclo, en el cual digamos versaba sobre el coleccionismo en España, ¿no? Creía que era interesante no tanto trazar una mirada de los objetos digamos por acopio, por atesoración, y al mismo tiempo cómo digamos se habían conformado enormes colecciones listándolas, sino también entender un poco cómo, no solo cómo se poseían, cómo se miraban. De ahí a esta imagen, este zoom de un busto de Carlos V que está hoy en el Prado, un busto del siglo XVI, ¿no? Porque la cultura visual evidentemente era la fundamental en la Edad Moderna. La cultura visual, digamos, la percepción por el ojo era el sentido privilegiado de la Edad Moderna, y digamos que la escenografía de poder, pero también la valía de una persona se medía y se valoraba primero por la visión, y tanto no hemos cambiado con eso. Pero al mismo tiempo también entender cómo se usaban y cómo se disfrutaban las artes. Algunos historiadores han llamado a Carlos V un usuario de las artes. En cierta medida hemos, digamos, aminorado esa catalogación como coleccionista. Es cierto que él sacaba obras de arte del mercado, él y muchos otros personajes, hombres y mujeres sobre los que hablaré en la conferencia, que las exhibía y que al mismo tiempo, digamos, las disfrutaba e intentaba entender el mundo a través de esas colecciones. Pero, digamos, muchos historiadores han pensado que Carlos V no era una persona muy interesada por las artes, y, digamos, como un reflejo del monarca, el resto de su corte no fueron conocedores del arte. Yo vengo un poco digamos, a rechazar esa interpretación, pero sí un poco a valorar digamos, el comienzo de un disfrute de la obra de arte, y sobre todo como un investigador, Christophe Fomian, que es, digamos, un investigador súper importante para la historia del coleccionismo, decía que los objetos, que la historia del arte tenía que entender los objetos como semióforos, es decir, unos objetos que van cargados de significado. Y al mismo tiempo esos objetos los podemos entender si los vinculamos a la persona que lo posee. Y eso lo podemos pensar, ¿no? Todos tenemos en nuestra casa una memoria, ¿no? Tenemos una imagen de seres queridos, lo que serían los retratos en la Edad Moderna. Tenemos, quizás si somos creyentes, un cuadro ante el que rezar, y que la imagen nos hace de medio, ¿no? Para conocer el más allá. Pero si la imagen es bella, lo que consideramos más bella, nos cautiva y, digamos, que produce una conexión mayor con nosotros, ¿no? En ese sentido, quiero un poco valorar cómo el gusto estético se va acercando cada vez más a lo que después entenderemos desde la segunda mitad del siglo XVI como un coleccionismo, como aquella persona conocedora que intenta digamos, conocer el mundo, la historia o la teoría del arte a través de los objetos. Y es la primera ponencia del ciclo.
la primera ponencia dedicada a un tiempo muy cambiante, dedicada a un tiempo que se ha considerado desde los últimos años del siglo XV y, digamos, el primer cuarto del siglo XVI, de crisis entendida como cambio en la realidad política de los reinos ibéricos, de Castilla y de Aragón, y al mismo tiempo de expansión hacia una internacionalización, digamos, de la corte y de los españoles, que se abren un poco al mundo y a la política, pero también al intercambio cultural mucho más amplio. Como saben ustedes, vamos a hablar de un personaje, Carlos V, que lo tenemos aquí, retratado como un rey de España ya. Él asume los reinos de Castilla a partir del año 1517, que era nieto de los reyes católicos. Él no estaba destinado a gobernar, él era hijo de Juana de Castilla, la hija de los reyes católicos, y también hijo de Felipe, llamado Felipe el Hermoso, y podríamos llamarlo el Breve, por el poco tiempo que fue rey de Castilla y Aragón, que muere prematuramente en 1507. Por tanto, Carlos V, que es de formación, digamos, nacido en Gante, lo que llamamos Bélgica, en los Países Bajos, que digamos, viene a reinar sobre un amplísimo territorio que se extiende por Centro Europa, por los Países Bajos, ciertas partes de Italia, América, como posesiones de Castilla en ultramar, y que es un territorio en expansión, ¿no? Y es un territorio también, o digamos, le toca o hereda un papel mesiánico en cómo se estaba configurando la monarquía, sobre todo la monarquía. El rey de Aragón, Fernando el Católico, su abuelo, había comenzado también a revestirse de tintes mesiánicos, no solo patrocinando junto a Isabel la Católica este Tempieto di Bramante en el Ianicolo, en Roma, el lugar donde sabía o donde se defendía el martirio de San Pedro, sino también revistiéndose como un nuevo Augusto que está, digamos, avisado por la Sibila Tiburtina del nacimiento de Cristo, ¿no? Como Augusto, el emperador romano, ahora era él. Se estaba trasladando el imperio hacia los territorios ibéricos, hacia los reinos de Aragón y de Castilla, y en un papel, digamos, como de garante del catolicismo, también de un nuevo tiempo que llegará gracias a esta monarquía, ¿no? Y digamos, él también como rey de Jerusalén, que hoy en día el monarca español todavía sigue siendo llamado rey de Jerusalén, con esa idea de cruzada, ¿no? Con esa idea de emperador de la cristiandad. Este repaso no tiene que ver con el coleccionismo, pero digamos que nos sitúa bien en ese papel que le va a tocar vivir a Carlos V y a toda su corte, porque no solo Fernando el Católico estaba representándose a sí mismo como un nuevo emperador de ese imperio naciente, ¿no? Y en expansión como era la monarquía hispánica, sino que un personaje como Cisneros, digamos, el que había ostentado el papel en la regencia desde que muere Fernando el Católico a inicios de 1516 hasta la llegada de Carlos V, Cisneros, como decía, el cardenal Cisneros, arzobispo de Toledo, estaba representando a sí mismo en los frescos de Juan de Borgoña en la Catedral de Toledo como aquel que iba personalmente a la batalla en el norte de África y luchaba contra los infieles, que estaba recuperando en la capilla mozárabe de la Catedral de Toledo, estaba recuperando el rito mozárabe, digamos, del antiguo godos, o de la antigua, lo que consideraban la antigua España visigoda, y que utilizaba las artes en un contexto ecléctico, que hemos venido a denominar, de una península muy compleja, en el que, digamos, se seguían manteniendo su capilla Panteón de San Ildefonso en Alcalá de Henares, en el que hay reminiscencias, digamos, de un estilo andalusí que se sigue manteniendo durante la Edad Moderna en España, con otras importaciones. Esto vendrá después de su muerte, pero con unas importaciones de un túmulo italiano y con una pintura
con una nueva pintura de su pintor Juan de Borgoña. Y todo esto estaba, digamos, en el ambiente cultural, y todo era una expresión y todo era un aprecio por las obras de arte que, en cuanto a forma, eran diferentes, pero en cuanto a contenido y significado venían a subrayar una misma idea, ¿no? Es muy interesante ver cómo se acerca Cisneros a las artes. Él tiene una imagen de austero franciscano, pero cuando, por ejemplo, se tiene que representar a sí mismo, o cuando se representa en este fantástico relieve de perfil, que se utiliza también su rostro para representarse dentro de la escena religiosa. Y me gustaría que nos quedásemos con esta idea de él mismo como San Ildefonso, porque la retomaré al final para el caso de Carlos V. La inserción del retrato dentro de la pintura como un rasgo de modernidad. Una situación, digamos un panorama de las artes, aquí muy somero, el que yo estoy esbozando, en el cual tenemos alfombras de Alcaraz en casi todas las residencias nobles, como esta que está hoy en Londres, mezcladas también con alfombras otomanas, turcas, unas hechas en Castilla, otras hechas en Turquía, que venían desde puertos como por ejemplo Venecia, y luego pasaban a Milán, y de Milán a Génova, y de Génova llegaban al consumo de obra de arte. Pero yo no vengo a hablar hoy de este tipo de objetos, que sí es cierto que eran muy apreciados y que, digamos, formaban parte de la cultura visual, de lo que veían los hombres y las mujeres poderosas del siglo XVI, sino, digamos, trascender esa idea de la decoración para, digamos, ver el aprecio que se tenían por estos objetos, por unos objetos que se consideraban especiales en la época y que hoy en día los seguimos considerando especiales. En ese panorama muy amplio de qué había en una casa noble o en un palacio real del siglo XVI, pues tenemos sobre todo piezas de orfebrería. Este es un plato español fantástico que está en la Schatzkammer en Viena, acompañando un jarro de oro como parte del tesoro imperial. Tengo que decir aquí que para intentar recrear cómo era una corte regia o cómo era un palacio noble español en el siglo XVI, nos tenemos que ir a Viena, porque allí se conservan en el Kunsthistorische Museum, en la Schatzkammer, en lugar en el tesoro imperial, se conservan muchos de los objetos que por desgracia en España o hemos fundido o hemos perdido en guerra o han sido expoliados o perdidos a lo largo de los años, ¿no? Pero joyeles, que estos sí tenían, algunos sí tenían una apreciación especial, algunos tienen apodos, por lo menos en los inventarios de las casas reales, pero también se mezclaban con piedras bezoares, que son digamos, unos cálculos que se generaban en los cuerpos de los rumiantes, sobre todo en algunos mamíferos, y que se consideraban que eran piezas que eran antídotos contra el veneno. Rodelas hechas en pluma, aztecas, esta también está en Viena, y sobre todo libros de horas iluminados para el rezo. Y todo esto se exhibía muy orgullosamente. Esta es una fiesta que se prepara por la llegada de Carlos V y Felipe II a Vannes, hospedados por María de Hungría, una de las grandes coleccionistas del siglo XVI, hermana de Carlos V, y que cuando Carlos V y su hijo van a Vannes, a su palacio, fíjense cómo en estos aparadores lo que se están mostrando son piezas de orfebrería. Y esto, bueno, pues un poco los historiadores estamos un poco obsesionados con decir ahora, con llevar la contraria, ¿no? Decir que esto era lo más abundante y lo más valorado. Sí, porque era lo que tenía materiales más ricos, lo que brillaba más, pero sí es cierto, y esto no podemos rechazarlo, que en tiempos de Carlos V y digamos en el coleccionismo o digamos en la manera de usar y disfrutar las artes hay un cambio en el primer cuarto del siglo XVI o durante su reinado, precisamente por lo que le decía con anterioridad, porque la corte se abre, porque la corte viaja, era una corte itinerante, porque viaja a Italia, porque viaja a Alemania, porque viaja a Flandes, porque viaja a Inglaterra. Y el contacto con Italia, pues evidentemente también será fundamental. Este es el patio reconstruido de un embajador valenciano en Roma,
Jerónimo Vich y Valterra, que ya incluye una casa con un patio, aunque mezcla estas ventanas bíforas con estos ajimeces en la segunda planta. Digamos, la primera planta tiene unos arcos de medio punto, unos tondos, medallones en esta enjuta, unas columnas traídas de Italia, que rivalizaban o que al menos aparentaban también podríamos pensar que estamos en Italia. Y comienza a traer una pintura que es una pintura de vanguardia y que tiene una apreciación muy alta en la época. Algunas veces mezclando conceptos o, digamos, adaptándola a usos previos. El tríptico, que siempre lo consideramos como los trípticos provenientes de Flandes, ¿no? También en Italia, digamos, artistas como Sebastiano del Piombo, que es un pintor veneciano que se desarrolla en Roma en colaboración con Miguel Ángel, pinta este tríptico para las colecciones de Jerónimo Vich. Entonces piensen que estas pinturas funcionan al abrirse, ¿no? Funcionan como un lugar que sacraliza el espacio y digamos que genera también un oratorio, por ejemplo, privado, pero ya tiene un paso más, ya estamos hablando un paso más o un paso diferente. Es digamos, es una pintura que busca en la forma, sobre todo en la forma humana, un ideal de belleza que se había italiano, ¿no? Sin apenas laceración, sin apenas sufrimiento, digamos, con digamos, movimientos muy contenidos, estos bellos cuerpos que están basados en la escultura clásica, que tiene un gran impacto, por ejemplo, en la ciudad de Valencia. Tanto es así que nosotros hemos perdido esta puerta de la puerta lateral derecha del tríptico, pero gracias a una copia de Francisco Ribalta podemos reconstruir cuál era su apariencia. Pues este es el tipo de pintura. Es un pintor que muere en 1547, es decir, está pintando, se está contratando allí, se está trayendo su obra a España, en este caso a Valencia. Y esto es nuevo, esto no estaba pasando antes, ¿no? La mayoría de la pintura que provenía del extranjero provenía de Flandes fundamentalmente. Vich trae también este Cristo Nazareno del Museo del Prado, que está basado en modelos anteriores. Traigo aquí un triple mortal que me he marcado con este palmezzano que, bueno, pues nos recuerda un poco a una pintura que, digamos, coetánea, muy basada, digamos, muy influida por la pintura del norte y que Sebastián del Piombo filtra para un personaje como Jerónimo Vich. Entonces estamos viendo que los ojos de los coleccionistas, o al menos de las personas que buscaban disfrutar las artes y la alta cultura en la Edad Moderna, están mirando a sitios nuevos, por un contacto personal, ¿no? Es el desarrollo de las embajadas, desarrollado sobre todo por Fernando el Católico, es un desarrollo de una diplomacia nueva y es un cambio de paradigma, ¿no? Hay también una cuestión que considero muy importante para ver signos de modernidad, de cambio, el retrato, el uso del retrato. Hemos visto a Cisneros que se representa dentro de una escena religiosa y ahora el retrato se independiza también. Y todo esto están sacados del Museo de Viena, son todos retratos de Carlos V, pero quiero que nos fijemos sobre todo en el tamaño, porque esto nos habla de un uso distinto. Son retratos que se llevan en la mano, son retratos que se tienen, que nos sirven para recordar. Sabemos que también Felipe II tenía algunos camafeos que él miraba y que manuseaba, esto lo cuenta Almudena Pérez de Tudela, ¿no? y que eran para mirar de cerca, pero se producen muchos, ¿no? Y no son objetos de propaganda, no son medallas que se tiran en la muchedumbre durante digamos, la coronación del emperador. No, estos son objetos que imitan camafeos antiguos, algunos con pátinas doradas, con joyas, y digamos, supervivencia nos han hablado de que eran de uso, digamos, de la familia real, pero sobre todo esa idea de disfrutar, ¿no? de usar la obra de arte, como las pinturas que no se guardaban, muchas de ellas no estaban colgadas en paredes, sino que estaban en arcones, y cuando se quería rememorar a alguien, sobre todo estas familias que se separaban y no se veían en mucho tiempo o nunca jamás,
cuando se producían matrimonios internacionales con otras casas, digamos, abrir el arcón, coger y rememorar a la persona ausente a través de la obra de arte. Esto es un desarrollo moderno y también hay un uso y hay un gusto y hay una consideración especial por la, digamos, iconografía y por las piezas que nos hablan del mundo bélico, que es el que hace que el estamento aristocrático digamos, se justifique, ¿no?, su presencia y, digamos, su preeminencia, ¿no? Y mantener la iconografía de un Carlos V que vemos aquí muy jovencito, pero luego vemos aquí también un Carlos V algo más mayor que mantiene esa espada en alto, o luego cuando lo retrata Tiziano, y luego con la copia de Rubens que pervive, mantiene esa iconografía de la espada en alto. Pero sabemos sobre todo que estas armaduras, que estas piezas eran objeto de disfrute. Evidentemente Carlos V no iba con estos yelmos de Filippo Negroli, unos yelmos hechos en Milán, no iba a la batalla. Eran armaduras de parada. Además, esta idea también de recrear una segunda piel, ¿no?, como en esta pieza que está en Madrid, o digamos, esos cascos de fantasía, ¿no?, que iban mucho más allá incluso que las armaduras que conocían de la antigüedad, pero sobre todo que el primer catálogo con imágenes, esto me voy a aventurar, que yo conozca, digamos, de piezas que están reunidas, atesoradas por una persona o por una familia, sea el catálogo iluminado de la armería de Carlos V, que crea también un espacio propio. En Valladolid estaba en el Palacio Real y en San Pablo, y después Felipe II construye un espacio propio para exhibir su armería. Eso nos habla también de un gusto por poseer también a través de la pintura, lo que se representa en pintura, como la imagen también de este ciclo, ¿no?, que se representan muchas obras de arte en pintura porque es una manera también de poseerlas, ¿no? Pues poder representarlas, poder conocerlas, nos hablan de un interés nuevo por los objetos. Carlos V en 1534, estando en Palencia, llega a decir, cuando Caremolo di Modrone, un armero mantuano, le presenta una armadura, él llega a decir que la quiere más, o que digamos que la aprecia más que una ciudad. Es una exageración, pero nos habla de una consideración especial por esas armaduras, ¿no? Esa armadura, él llega a decirle al armero, esto para mí es más importante, esta armadura tan buena, que una de las ciudades que poseo, ¿no?, cualquiera de ellas. Y esto llega a crear objetos que están fuera del uso. Esta rodela, este escudo, que diseña Giulio Romano, uno de los artistas más importantes, digamos, el alumno más importante de Rafael, que trabaja en Mantua, tiene este dibujo fantástico que se traslada por parte de los maestros a una rodela, a esta especie de escudo en el que aparece Carlos V victorioso, con el plus ultra, con las dos columnas, Hércules llevando las dos columnas, la monarquía que había ido más allá de las dos columnas de Hércules, y toda una advocación de la fertilidad, el reinado sobre los mares, etc. Son objetos para enseñar, para mostrar, pero son objetos que se disfrutan, que se ven de cerca, que se aprecia, no tanto en lo material, sino en su factura, que son objetos valiosos, ¿no?, valiosos y ricos. Y esto genera una nueva forma de mirar a piezas incluso anteriores, ¿no?, o que ya tenían una tradición. Los tapices franceses, neerlandeses, pues no eran muy apreciados ahora en el siglo XVI de nuevas, ¿no?, venían ya con una tradición muy importante. Pero a los tapices se le dedican escenas contemporáneas, por ejemplo, la captura de Francisco I en la guerra de Pavía, se crea toda una visión amplia de un campo de batalla, era un bien preciadísimo. Esto es un tapiz de la guerra de Pavía que le regala la Asamblea General de Bruselas a Carlos V.
y, digamos, genera una nueva manera de mirar y una nueva manera de disfrutar también las artes. Sin embargo, este tapiz, y esto introduzco aquí una idea también sobre la consideración de las obras de arte, no ingresó a las colecciones reales, acabó regalado por Carlos V a la familia Ábalos y hoy está en Nápoles por eso. Pero digamos, generan estas piezas un interés nuevo y ya no son solo piezas ricas y que nos tapaban del frío en el invierno en el palacio, sino que eran también piezas a las que tenían una atención propia y, digamos, una complejidad artística que provenía del diseño de artistas como Bernard Van Orly, que eran los que estaban haciendo cartones, se llama esto, diseños gigantes, para trasladarlos pacientemente al tapiz, ¿no? O, por ejemplo, los tapices de la conquista de Túnez, que estos sí ingresan en la colección real, que por suerte los tenemos todavía dentro de patrimonio nacional, en la que hay una intervención por parte de los artistas mucho mayor en el diseño y una complejidad mucho mayor. Estos representan la toma de Túnez, digamos, la campaña de Túnez en 1535. Carlos V necesita liberar, digamos, las costas del Mediterráneo que estaban acechando, digamos, el Imperio otomano estaba beneficiando a corsarios en el norte de África y estaban acechando sobre todo Italia y el sur de España, ¿no? Entonces hay una campaña en 1535 con un despliegue de tropas para tomar Túnez y, digamos, liberar el Mediterráneo. Pero a esta campaña de Túnez se lleva a historiadores, se lleva también a un pintor, a Vermeyen, y digamos, se crean todo un conjunto que narra un hecho, que narra de manera heroica, y es muy interesante porque en uno de los paños hay una leyenda por parte en el que aparece el pintor o un alter ego del pintor que dice que estos tapices se habían hecho más conforme, se había intentado representar lo más fielmente posible, no solo la orografía del terreno, sino también, o digamos la geografía, sino también los hechos tal y como habían acontecido, pero que, digamos, el pintor también había tenido que corregirlo siguiendo la regla del arte, que para saber bien lo que había pasado había que acudir a las crónicas escritas, que aquí solo se estaban representando, digamos, fragmentos de todo lo que había pasado, pero sobre todo hay un pintor que está intentando hacer unas obras de arte consideradas con un diseño adecuado, ¿no? para su función. Es un momento en el que se están generando piezas, estampas, pero estampas panorámicas de toda una procesión, de toda una cabalgata para la coronación del emperador Carlos V en Bolonia, con una visión nueva, casi cinematográfica, podríamos decir, estampas muy costosas que son, digamos, para tener en biblioteca personal. Esto no es que se desplegaba en una plaza para que todo el mundo viese lo que había pasado en Bolonia o lo que pretendidamente se quería enseñar de lo que había pasado en Bolonia, sino que era casi de colección privada, ¿no? Y nos habla, digamos, de una apreciación por las artes privada muy que digamos que aprecia los objetos en cuanto a objetos y no los justifica por su digamos, uso como pues no sé, en casa o en, digamos, en las residencias nobles o en los servicios religiosos, ¿no? Toda una iconografía, como decía, y ya paso a otro asunto, toda una iconografía bélica con armaduras que se muestran orgullosas, como en estas pinturas de Tiziano, ¿no? del Carlos V en la batalla de Mühlberg, o digamos el Felipe II parado frente a la mesa, que es una iconografía de recibir el rey, todavía no rey, pero bueno, que va a ser rey en muy poquitos años, ¿no? De recibir y despachar negocios, pero que va vestido con una armadura a la que se tiene una apreciación muy alta, sobre todo por la riqueza del trabajo que conllevaba realizarla. Y al mismo tiempo encontramos algunas cuestiones que nos diferencian con los años anteriores. Esta es una pieza que todos y todas conocemos, ¿no?
está en el Museo del Prado, es Carlos V con el furor, es súper conocida, y también es conocida la idea, bueno, que se puede quitar su armadura, ¿no? Es una obra de arte que hace Leone y su hijo Pompeo Leoni, en los que dura 6 años, que tiene algunas incógnitas aún. Cómo mostrar al emperador Carlos V desnudo. Se concibe como un emperador Carlos V desnudo al que luego se le coloca una armadura. Hay un momento en una carta que llega a Carlos V en el que el artista está diciendo que él estaba haciendo un capricho. Esto es como las meninas. ¿En qué momento Velázquez convence a Felipe IV de que va a retratarse él, pero en realidad está Felipe IV por detrás, en un espejo, porque él está retratando a la infanta Margarita? ¿En qué momento se produce esa conversación en la que el artista convence al rey de que va a hacer un retrato en el que el protagonista no es el rey, siendo el pintor del rey? Pues ¿en qué momento un artista ya puede entablar una conversación con Carlos V, aunque sea epistolar, para decirle: voy a hacer un capricho, voy a retratar a su majestad desnudo como, digamos, Augusto, Camafeo, ¿no? Está siguiendo esta iconografía, ¿no? Y en qué momento el criterio del artista, de ese capricho, de esa invención nueva, llega a convencer a Carlos V, y Carlos V evidentemente la aprecia, porque Carlos V la tiene y luego se coloca en el Palacio del Buen Retiro y todo el mundo la ve, ¿no? Además no sabemos, hay mucha incógnita en esta pieza, porque no creemos que la generase los vaciados primero desnudo, porque en un momento dado cambia de idea e introduce la armadura, ¿no? Y hay unos cambios muy rápidos, ¿no?, a la hora de cambiar de un Carlos V que tendría una coraza incorporada a un Carlos V que tiene que modelarse en su musculatura y luego con una armadura, digamos, removible, ¿no? Pero es interesante, o sobre esto va la idea de la conferencia, de que ya hay una conversación con el conocer, con la persona que conoce de arte, y en este caso el artista, y hay una aceptación de los criterios artísticos que, digamos, están colocándose por encima del propio deseo de un Carlos V. Y entre otras cuestiones, con este auge del retrato, ¿no? Digamos que en época de Carlos V se están marcando la pauta del retrato cortesano en tiempos de los Austrias, con esos cortinajes, algunas veces con la columna, que por detrás, en la arquitectura, retratos de pie, ¿no? Conocemos muchos de Velázquez posteriormente que perdurarán, pero un retrato de inmediatez, un retrato de cortesano, no solo esos retratos, digamos, con armadura, sino un retrato que casi el rey nunca está mirando al espectador, y además tiene esa mirada perdida, ¿no?, como de ensoñación, ¿no?, que lo aleja del espectador. Pero al mismo tiempo hay casi una posibilidad, aparece aquí en este retrato de Seixneger y en esta versión de Tiziano de la misma obra, que casi que podemos, ¿no?, acceder a la figura del monarca que se nos está representando en hábito cortesano y, digamos, sin aparato, ¿no? O qué decir de estos cuadros, de estas invenciones de Tiziano, ¿no?, que hace sobre Carlos V sentado, el retrato de Múnich, o por ejemplo la invención que hace de Isabel de Portugal, de un retrato de Isabel de Portugal, de la emperatriz Isabel de Portugal, cuando ya había fallecido, ya fallece en abril de 1539. Además de este retrato, de este no, pero de otro muy parecido, sabemos que hubo un cambio que el emperador pide al pintor. Él dice que su mujer no tenía la nariz tan aguileña y que le pide que rectifique la nariz y se le cambia por esta de perfil mucho más suave. Carlos V recordaba bien a su esposa, pero no quería, digamos, que se le representase con una nariz, con la nariz aguileña, ¿no? El rostro también, digamos, exteriorizaba las condiciones del alma
Y digamos hay también un concepto moderno de diálogo sobre la obra de arte, sobre la apariencia, pero sobre todo está tomando el individuo, la persona está tomando, digamos, la representación de toda la obra, de una obra considerable, y las obras de arte están viajando sobre todo. El auge del lienzo, sobre todo de los pintores venecianos, que son los grandes maestros del lienzo, es por el transporte de las obras de arte, digamos porque mejoraba o favorecía o facilitaba mucho el transporte de obras de arte, porque hay un gran trasiego de obras de arte, sobre todo desde Italia, pero no solo, ¿no? Son momentos que, como decía, de diplomacia internacional, de encuentros internacionales, que movían a una gran cantidad de personas y sobre todo atraían la atención de una gran cantidad de personas y de artistas. Y eso generaba necesidades nuevas en estos personajes, en hombres y mujeres, porque los artistas están a la búsqueda o están en el ofrecimiento de la obra de arte. Encuentros como por ejemplo los dos encuentros de Bolonia entre el Papa Clemente VII, que lo vemos aquí representado en este dibujo, con la corte de Carlos V, hay dos a comienzos de los años 30 del siglo XVI, generan un gran movimiento de artistas que están a la búsqueda, digamos, de clientela y de representar sus necesidades, ¿no? Y en esos espacios, ¿no? Se generan muchos intercambios y se genera un fenómeno nuevo con respecto a la corte que es extremadamente interesante, que antes no lo habíamos visto. El regalo diplomático, es decir, regalar lo que hoy llamaríamos soborno, pero que en términos de la época no lo es, era una constante, digamos, en la diplomacia internacional de las cortes desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero regalar obras de arte nuevas, lo que después del siglo XIX hemos considerado obras de arte, pintura, escultura, o hemos considerado bellas artes, ¿no? Es un fenómeno nuevo, y eso nos habla de que no está tanto en regalar telas de oro que tienen un valor crematístico, es decir, tienen un valor, digamos, en moneda, por ejemplo, se me ocurre, telas de oro, sino que obras que, por ejemplo, como una Venus hecha en bronce, que no tiene un valor, digamos, per se, en tanto en cuanto no es un material riquísimo, o rico, ni siquiera, pero la artisticidad de ese objeto sí se considera digno de regalar a un monarca. El artista Baccio Bandinelli, que es un artista que se mueve fundamentalmente en la órbita de los Medici, entre Florencia y Roma, en su pretendida autobiografía, él habla de que le regala una bellísima Venus del mismo nivel que la del artista Fidias, el artista, digamos, el escultor más importante de la antigüedad, con el cual él se estaba, digamos, parangonando. Se la regala a Carlos V cuando él llega a España en el año 1529, cuando él llega a Italia en el año 1529 y después a lo largo de 1530. Y él dice que le regala esta Venus y le regala esta Venus y a él le gusta mucho, ¿no? Y se intercambian, digamos, y a él le da una venera de la Orden de Santiago, Carlos V le da una venera de la Orden de Santiago, y que el rey y que luego que el emperador la mantiene, que la manda a Alemania, ¿no? Y que eso sirve también para que él pueda entrar, Baccio Bandinelli pueda entrar en la Orden de Santiago. Es decir, el artista está intentando llegar a través de obras de arte al mismo emperador. Algo parecido sucederá con una obra, que no es esta, pero una obra muy parecida, que Giorgio Vasari nos dice que pintó Parmigianino para Carlos V, y que Carlos V no la recoge, pero que se la da a alguien del séquito. Él cambia, Vasari cambia las versiones en sus dos biografías de artista. Esta idea de que los artistas y los nobles se acerquen a Carlos V para ofrecerle regalos
es una constante en sus viajes, sobre todo por Italia, pero no solo, también por otras partes de Europa. Y es también una constante en la idea del rechazo, y la idea del rechazo de Carlos V nos habla de que, o lo hemos interpretado como que no estaba interesado en representaciones del mismo muy alegóricas, con esta fama que lo corona y este Hércules que le entrega al mundo, sino que le gustaba más la pintura de Tiziano, con menos artificio, ¿no? Sin embargo, esta idea de que Carlos V rechace no quiere decir que no le guste. En mi opinión es algo que tiene que hacer un mandatario para no tener digamos, una imagen de, bueno, pues de ir acaparando regalos, porque no es sobornable, no es una persona a la que se le puedan mover las pasiones a través de los objetos, pero no quiere decir que no le guste, ¿no? Hemos visto antes con el Carlos V y el furor, que él tiene una idea, ¿no? Y que se le puede hablar, ¿no? Sobre cuestiones artísticas, ¿no? Pasa también con estas series fantásticas de Correggio, que hoy tenemos desperdigadas en varios museos del mundo. Estas obras, que son unas obras de en torno a 1530, son regaladas por Federico II Gonzaga, duque de Mantua, Federico I, ya cuando se hace duque, y en el siglo, la segunda mitad del siglo XVI, bueno, se las regala a Carlos V, y Carlos V no sabemos qué hace con ellas. Supuestamente, bueno, no lo sabemos, ¿no? Pero sí estaban en España en la segunda mitad del siglo XVI, pero estaban en manos de otros personajes. Este Ganímedes estaba en manos del secretario Antonio Pérez. Esta Júpiter y Io y esta Danae estaban en manos del artista Pompeo Leoni. Acaban en manos del artista Pompeo Leoni. Es decir, estas obras las documentamos en España, pero no dentro de las colecciones reales, ¿no? Luego, algunas de ellas son vendidas al emperador Rodolfo II, pero lo que nos está dando la idea es de que Carlos V quizás no las aceptaba para él, las daba a alguien de su séquito, pero no quiere decir que no le gustase. Seguramente aprendió a desarrollar un gusto artístico por obras de relevancia, y las pudo disfrutar. Él, cuando iba digamos, al Palacio de Andrea Doria en Génova, que era un palacio que él visitaba con asiduidad, con cierta asiduidad, donde se alojaba el emperador y donde se alojaron muchos miembros de la familia real, a él también se le ofrecen unos tapices riquísimos que se habían hecho con diseños de un artista eminentísimo en el siglo XVI en Italia, como era Perino del Vaga. Pero él dice, no, que esto se quede aquí, que esto no salga de casa, que esto no salga de esta residencia, porque él sabe que va a seguir disfrutándolo. En su itinerancia no puede cargar, digamos, con esos tapices, o ese gesto de esto se puede quedar aquí, pero no lo retiran de su presencia cada vez que va a aposentarse, que va a la residencia, porque esto evidentemente le gusta, lo disfruta. Que no lo posea no quiere decir que no lo disfrute. Y un poco abriendo el panorama con esta idea de quién posee obras de arte, quién las disfruta, cómo las disfruta, sean coleccionistas o no, cómo se abren a estas nuevas vanguardias artísticas que encuentran sobre todo en su camino por Italia. Me estoy centrando mucho en Italia. Hay personajes como embajadores, ¿no? Embajadores como Miquel Mai, que es este embajador en Roma, también fue vicecanciller de Aragón, que es un culto intelectual que durante su estancia en Roma como embajador, pues colecciona obras como esta Dama desconocida, pero también medallas con perfiles de emperadores entre los que él se inserta, o esta especie de obra escultórica en relieve de Augusto, por ejemplo, tiene más, creo que serán 15, ¿no? Algunas están en Menac de Barcelona, otras están en Molins de Rey, otras están en Casa Pinós, pero no las colecciona o no las atesora todas iguales. A él le interesa efectivamente el relieve, le interesa la iconografía, lo disfruta, pero cada una es distinta. Esto nos habla de un gusto por el material disponible, por aquello que podía comprar.
y sobre todo por insertarse en esa iconografía dentro de sus casas. Un coleccionista posterior muy probablemente diría, no, es que quiero el medallón, pero que esté esculpido por, no sé, cualquier escultor del siglo XVI que estuviese disponible, por Baccio Bandinelli, que ya lo hemos mencionado antes, ¿no? Y quiero ver cómo esculpe Baccio Bandinelli, pero también cómo esculpen Cellini y otros escultores de su órbita. Él no está todavía, digamos, intentando conocer el panorama de las artes de su tiempo a través de las obras de arte que atesora, pero sí empieza a disfrutar y a desarrollar un ojo por las obras de arte de su tiempo y, digamos, a querer poseerlas, a querer también disfrutarlas. Mujeres que sobrepasaban en colección y que probablemente sí podamos catalogar de coleccionistas, o sí debemos catalogar de coleccionistas, como Mencía de Mendoza. Mencía de Mendoza, que era hija del marqués del Cenete, de Rodrigo Díaz de Vivar y Mendoza, era nieta de Pedro González de Mendoza, el gran cardenal, en tiempos de los Reyes Católicos, y digamos que hereda una riquísima biblioteca, un patrimonio inmenso, y que no solo atesora más de 200 pinturas de artistas de su tiempo como Gossaer, Van Cleef, Martin van Heemskerk o Juan de Juanes, españoles, artistas de vanguardia, artistas importantes, o Simón Benin, que nos deja este retrato, sino que utiliza agentes para que le provean de obra, de arte, y ella lo conoce y quiere pintura, por ejemplo, del Bosco, y por eso tenemos el tríptico de los improperios, que es Taller del Bosco, que está en el Museo de Bellas Artes de Valencia. Lo tenemos gracias a que ella, en su estancia, ella casa en primer lugar con Enrique III de Nassau, y juntos son gobernadores de los Países Bajos. Él muere y ella vuelve a Castilla, bueno, con grande ausencia en los Países Bajos. Es muy interesante porque ella en un momento dado dice que vuelve a Castilla y Aragón, vuelve a España por la boda de su hermana y se queda 4 o 5 años aquí porque no quiere saber nada de los Países Bajos, ¿no? Pero vuelve allí y está encargando a agentes artísticos, a Arnau de Plano, a Diego de Guevara, que le provean de obras de arte. De hecho, se hace también con el retrato que le hace Michael Sito a Diego de Guevara, y lo tiene en su colección, ¿no? Diego de Guevara, por ejemplo, es el que a Margarita de Austria es el que hace de intermediario para comprar el matrimonio Arnolfini de Van Eyck, o sea, de altísimo nivel, ¿no? Y ella tiene, como decía, más de 200 pinturas, más de 900 paños de tapicería. Es decir, ella ya sí la podemos quizás catalogar de coleccionista, porque conoce el mercado de arte y también lo disfruta. Sin lugar a duda. Ella expone sus retratos, tiene muchísimos retratos que expone junto a su biblioteca en un concepto muy interesante. Ella manda, por ejemplo, ella dice, en casa de Francisco de los Cobos y María de Mendoza en Valladolid hay un retrato de Zúñiga y quiero que un pintor lo copie. O sea, sabe las obras de arte que están en otros palacios, una mujer interesantísima. Como decía, ella primero estuvo casada con Enrique III de Nassau y luego casó con el duque de Calabria. Era muy difícil buscar el matrimonio porque ella tenía mucho más patrimonio que todos sus maridos, entonces era la mujer casadera más codiciada, pero al mismo tiempo había que elegir muy bien con quién se casaba, ¿no? Y ella elegía con quién se casaba, ¿no? Y en ese sentido, Mencía de Mendoza es un caso muy, muy interesante de verdadera coleccionista. Y sobre todo en este tiempo se está desarrollando, ya me voy acercando hacia el final, se está desarrollando un conocimiento mucho mayor de los clásicos y de la historia. Y me explico. El humanismo, digamos, tiene un acercamiento histórico al paso del tiempo y intenta conocer a través de los objetos, de los textos, de la antigüedad, se acerca al pasado, se enfrenta, digamos, a un conocimiento escolástico, ¿no? Que se considera medieval, ¿no? Por eso coleccionan medallas e intentan, digamos, reconstruir el pasado
clásico a través de las medallas, del estudio de la arquitectura, con tratados que habían permanecido del mundo romano como el de Vitruvio, etc. Y hay personajes en la corte que se están beneficiando de todo este trasiego, de todo este viaje y de todo este conocimiento cada vez más internacionalizado. Uno de ellos es Gonzalo Pérez, el padre del famoso Antonio Pérez, digamos, secretario de Felipe II, que se ve envuelto en un escándalo político y tiene que acabar huyendo del país, convirtiéndose en el mayor propagandista contra el reinado de Felipe II. Pues este es su padre, o al menos el que considera a Antonio Pérez como su hijo, ¿no? Lo acoge como su hijo, porque no sabemos bien de quién nace Antonio Pérez, pero esto es otra historia. El caso está en que Gonzalo Pérez ya encarga medallas con algunos emblemas, como este In silentio et spe, es, digamos, un lema pretendidamente clásico, con el laberinto del Minotauro, en el que él esperaba, digamos, a la sombra de su señor, que su propia fortuna. Este emblema se representa en tratados de la época, tiene, digamos, un reconocimiento en poemas de Dolce que hablan de cuál era la empresa del propio Gonzalo Pérez, pero es que traduce a Homero al castellano, y además dice que le dice a Felipe, él dice a Felipe II, esto lo hago yo porque, digamos, el rey tiene que tener un consejero sabio, ¿no? Y claro, se está posicionando en vanguardia, ¿no? frente al príncipe. Pero lo más interesante es que colecciona también libros y tiene un aprecio importante, tiene buscadores de libros, ¿no? Como Diego Hurtado de Mendoza, otro personaje súper interesante al que se busca libros en Venecia, libros griegos, etc. Y Gonzalo Pérez tiene una colección de libros importantísima que sirve, luego sus libros acaban en el Escorial, porque sirven, digamos, para que su hijo Antonio Pérez negocie ciertas tierras en el sur de Italia ante el rey al ceder, digamos, la colección de su padre, digamos, para que veamos la importancia que podían llegar ya a tener las colecciones. Y ya, para acabar, quiero centrarme, y luego acabo con Carlos V, en dos personajes que, digamos, son dos ministros de Carlos V. Uno es Nicolás Perrenot de Granvelle, que, digamos, se encarga de todas las cuestiones ligadas con Centro Europa, etcétera, durante mucho tiempo en la monarquía hispánica, y también tratar la diplomacia con Francia. Nicolás Perrenot de Granvelle, que sí es un jurista, pero digamos que desarrolla su gusto artístico, él, cuando pasa por Florencia, se queda prendado de esta obra de Bronzino, que estaba en la capilla de Leonor de Toledo, la duquesa de Toscana. Y él señala y dice, esto me gusta, y rápidamente se lo despachan, ¿no? Y se lo regalan, y hoy está en Besançon, porque va a la capilla de su palacio, ¿no? Es decir, ellos en sus viajes comienzan a ver obras de arte que les interesan. O, por ejemplo, bustos de Carlos V hechos en Génova por artistas como Giovanni Angelo Montorsoli, que se lleva y que les sirven también para repartir, digamos, entre allegados. Pero esto es un busto, este es un descubrimiento reciente que todavía tengo que escribir, que está en Viena y que haría pareja con este que está en Nápoles. Y ven aquí cómo se usaban estos bustos, ¿no? Aquí en un nicho se ve a la hija del emperador Carlos V con uno de estos bustos. Pero un gusto por estos bustos en los que Carlos V parece que se gira y que parece empezar una conversación con quien lo está mirando. Pues esto es arte de vanguardia, digamos, en la Italia de su tiempo. Y evidentemente esto eran obras que eran de uso cotidiano, pero al mismo tiempo de apreciación por su valía artística. Y el otro es, algún día me desprenderé de él, pero no lo sé, es Cobos, es Francisco de los Cobos, ¿no? Que digamos que sería un primer ministro con toda, digamos, la cautela, emplearlo esto en el siglo XVI, para los asuntos hispánicos, con Italia, con América, del imperio, ¿no? Digamos que se repartían con Granvelle esas labores, ¿no? Y que pese
a no tener un conocimiento universitario, no haberse formado en la universidad, no haber tenido digamos, una formación culta ni mucho menos. Sabía leer y escribir, evidentemente, pero no he podido documentar mucho más. No tenía una biblioteca. Sí empieza a desarrollar un gusto por, digamos, una consideración por las obras de arte. Si van a la Galería de Colecciones Reales, se encontrarán con esta fuente, la Fuente del Águila, que es un regalo de Andrea Doria a Carlos V, hecho en mármol, una fuente costosísima. Él mismo se lo hizo al emperador. Ha costado mucho traerla desde Cartagena. Y dice, como Su Majestad tiene muchas fuentes de mármol, por ejemplo en Granada, yo creo que es mejor mantenerla aquí y que Su Majestad le escriba directamente, o mande escribir, al príncipe Doria para darle las gracias, porque como digo, es cosa por la que se le debe dar. El coste sí, pero un uso del mármol, unos artistas que están trabajando sobre la figura humana de una manera muy rica y también muy sensual, el mármol, el agua cayendo por el mármol para los nuevos jardines que se estaban desarrollando en este tiempo y que, digamos, son obras de arte muy apreciadas. A priori podemos decir una fuente, ¿no? Para el emperador, que es, pues, le está diciendo que es algo por lo que tiene que darle las gracias. De hecho, paso rápidamente, pero Cobos se pide su propia fuente, se la mandan al año siguiente, se pide su propia fuente y aquí hay unas instrucciones para montarla, porque claro, en España no sabían cómo iban montadas, ¿no? Entonces son instrucciones para montarla. Pero también desde Italia le están mandando obras de arte como Cifuentes, el conde Cifuentes, que dice, le mando una pintura de la hermana de Carniseca, yo creo que en realidad es Giulia Gonzaga, por otra historia, por ser una de las mujeres más bellas que hay en Italia, pero también por el valor de la pintura, porque se lo están encargando a los artistas de primer nivel de su tiempo. O le regalan, por ejemplo, esta de nuevo Sebastiano del Piombo, o el único Miguel Ángel que había en España, que llega a Úbeda, que se pierde durante la Guerra Civil, que estaba aquí colocado en la Iglesia del Salvador, y que se integra y toma una nueva significación, y eso es lo que quería decir al principio de la conferencia. Estas obras que son de Miguel Ángel, se pierde la autoría de Miguel Ángel, pero que se colocan en el altar porque es procedencia de un regalo del duque de Toscana, sí, pero también se dice por la belleza, que muchos artistas vienen de muy lejos para verla. Es decir, hay una consideración estética frente al resto de obras de arte. Y ya termino con los últimos momentos de Carlos V para ver un poco cuál ha sido el salto, ¿no? Desde ese Cisneros con lo que empezábamos a obras de arte que en lo religioso y en la piedad más íntima, cuando él se retira a Yuste, y sus últimos años los pasa en Yuste, se acompaña de obras religiosas hechas por Tiziano, hechas por Michel Cossy, que son, digamos, de meditación sobre la preparación para la muerte, pero digamos con esa estética nueva. No solo, él también se manda a hacer autómatas por parte de Juan el Oturriano, tiene relojes, que son, no soy de poner muchas pinturas del siglo XIX para recrear el pasado, pero aquí tiene una pintura sobre los monjes Jerónimo y Carlos V disfrutando de estos autómatas que se movían solos, ¿no? y que disfrutaban, digamos, que se movían por la mecánica interna y que el resto disfrutaba o se asombraba del ingenio de Juan el Oturriano. Pero termino con una obra que nos retrotrae a ese Cisneros. Cisneros se representaba como San Ildefonso dentro de una pintura religiosa, lo hemos visto al comienzo. La última obra, de las últimas obras que ve Carlos V, antes de morir en Yuste, es esta Gloria de Tiziano, que está en el Prado, en el que está representado él mismo en un sudario, digamos, y que está siendo conducido a la gloria y a la salvación eterna, con la emperatriz Isabel, que ya formaba parte del cortejo, digamos, celestial, Felipe II, y digamos es una obra en la que no solo se está introduciendo en la escena religiosa, sino que también implica todo un disfrute de la
digamos, postura complicada, del desnudo, de la pincelada líquida, digamos, de la maestría pictórica de Tiziano, y que llevó muchísimo tiempo encargar y transportar a España. Y estaba en el retablo mayor, en Yuste, hoy hay una copia, y directamente desde sus cuartos él tenía una panorámica directa para ver esta obra continuamente. Hay una posesión, pero también hay un uso, que es un uso religioso, y hay un uso del disfrute de las artes, que no son incompatibles, pero que son cada vez más complejas en el tiempo que he intentado esbozar. Quizás demasiado rápido, pero bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias.